Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel registra 400 enfermos graves por COVID-19, mientras ya son 600.000 los vacunados con una tercera dosis. Israel quiere incrementar la capacidad de sus hospitales. El presidente del Líbano respalda a un crítico de Hezbollah. Suecia inicia juicio por crímenes de guerra contra un exfuncionario iraní. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel. Después, como saben, llegaremos a la agenda cultural. Comenzamos. El Ministerio de Salud israelí anunció que el martes se registraron 5.755 nuevos contagios de COVID-19 tras realizarse 127.000 pruebas. De los nuevos infectados, el 43% no estaba vacunado, con lo que el total de casos activos se eleva a casi 39.000, con 694 hospitalizados, 400 de ellos en estado grave, 87 en crítico y 62 entubados. Entre los enfermos graves, el 35% no fueron vacunados. Los expertos ven posible un nuevo confinamiento. Por otra parte, el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Asuta Ashdod, Tal Brosh, declaró: es inevitable que la pandemia infecte a la mayoría de la población. No desaparecerá hasta dentro de medio año. Bueno, la verdad que las declaraciones de este jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas nos producen cierta inquietud, pero también nos da la pauta de que las cosas no estaban yendo bien en Israel con la gran vacunación que habían tenido. Y no solamente se debe a los que no están vacunados, porque ya vemos los porcentajes, y de los nuevos infectados, si bien el 43% no estaba vacunado, pues más del 50% sí estaba, o por lo menos tenía una de las dosis, lo cual indica de que la protección contra el contagio no es para nada la que se predicaba en los primeros momentos, al menos con esta variante Delta. Lo que sí afirma este jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas es que es inevitable que la pandemia infecte a la mayoría de la población. Es decir, que es muy probable que durante los próximos meses, y él estaba hablando de medio año en el caso israelí, pero en el caso europeo serán unos meses más, y en el caso de muchos otros países pues puede pasar otro año completo, hasta que la mayoría de la población, estando vacunados, se infecten de alguna variante, no desarrollen la enfermedad de forma problemática o grave, pero que con esa infección y la vacuna, pues sí se consiga esa inmunidad y se consiga erradicar a este virus. Ya los expertos advertían que una vacuna no conseguiría el 100% de efectividad, y es lo que está sucediendo y que está alarmando a la población civil. Así que hay que ir acostumbrándose a esta idea, porque lo que está pasando en Israel, siempre lo repetimos con este tema, es que ellos van unos meses por delante, pero es un proceso que no va a ser diferente en otros países. Aunque hay cierta divergencia con lo que, por ejemplo, ha pasado en el Reino Unido, pero no tanta como quisieran o quieren los responsables de los fabricantes de vacunas, ¿no? Es decir, no es la panacea la vacuna. Y sobre esto habla esta segunda noticia. Sí, según los datos recopilados por la Universidad de Oxford, la cuarta ola de la pandemia encuentra esta semana a Israel en octavo lugar del mundo en cantidad de contagios por millón de habitantes, solo superada por Fiyi, Botswana, Georgia, Cuba, Eswatini, Chipre y Malasia. Le siguen Irán, Kazajstán, Reino Unido, España y Estados Unidos, aunque la proporción de muertes deja a Israel en el puesto 61. El primer ministro convocó a los funcionarios de salud para una evaluación de la situación, con la intención de incrementar la capacidad del sistema de salud israelí. Entre las medidas acordadas figura la implementación del pase verde, acondicionamiento del acceso a espacios públicos
con prueba de vacunación o recuperación o una prueba de COVID-19 negativa a casi todas las partes de la economía y hacerlo extensivo a todos los israelíes mayores de 3 años. El sistema se implementará en instituciones públicas y privadas, incluidas piscinas, gimnasios, campus académicos, todos los eventos culturales y deportivos, conferencias, exposiciones, museos, bibliotecas, restaurantes, hoteles y continúa la lista, muchos otros lugares. Bueno, es lo que avisábamos. Si bien Israel está situado en la proporción de muertes por cantidad de habitantes justo en la mitad de la lista de los países, pues a nivel de contagios por millón de habitantes se encuentra después de un grupo de países que en general no estaríamos situando como ejemplares, ¿no? Las islas Fiji, Botsuana, Georgia, Cuba, Eswatini, que es la antigua Swazilandia, Chipre y Malasia. Pero sí, si nos fijamos dentro de otros países, de otro grupo de países que sí son más numerosos y que han hecho campañas más importantes. Por ejemplo, estamos hablando de Irán, Kazajstán y después Reino Unido, España y Estados Unidos. Fíjense que en España, que estamos sacando siempre las estadísticas más positivas, que es el país europeo que mayor porcentaje de vacunación ha logrado respecto a otros países, excepto quizás el Reino Unido en el continente, pues junto con el Reino Unido están en esta lista de países que hoy en día lideran prácticamente la cantidad de contagios. Es decir, que evidentemente la protección de las vacunas es ante el desarrollo de una gravedad de la enfermedad, pero no del contagio. Y es más, puede, como señalaba el experto que citamos en la noticia anterior, que el contagio sea beneficioso a largo plazo. Voy a explicarlo. Es decir, si uno ya está vacunado, pues el contagio con la vacuna es lo que puede propiciar la desaparición a largo plazo o a medio plazo de la enfermedad definitivamente. Así que quizás esto vaya a imponer también un cambio en las estrategias de los países, en las cuales pues, se impulse la vacunación muy intensiva, pero no se vuelva a plantear el tema de confinamientos domiciliarios, porque en realidad si estamos buscando esta inmunización a través de una infección después de la vacunación, pues lo mejor será que la gente empiece a interactuar con responsabilidad, pero especialmente a partir de que se logre una vacunación muy masiva. En el caso israelí incluso se plantean que estas medidas afecten a todas las personas mayores de 3 años. Fíjate que hasta hace poco estábamos hablando de que las vacunas solamente iban a partir de los 18, luego se implantaron en prácticamente todo el mundo a partir de los 12 años y en Israel ya se está hablando de que habrá que controlar a los chicos a partir de los 4 años, es decir, desde parvulario y la escuela primaria, porque ellos son los que más infectan, aunque tienen una inmunización natural mejor que les impide en general desarrollar enfermedades graves. Así que vamos ahora descubriendo nuevas facetas de lo que puede ser la lucha contra la enfermedad. Y para ello, pues los hospitales y los sistemas de salud tienen que estar preparados para este nuevo desafío, porque no va a ser exactamente igual a lo que fue antes. Una vez superados los digamos, embudos de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos, gracias a la vacunación, pues el problema seguramente se va a trasladar a la atención primaria, es decir, que durante un año veremos como mucha gente acude al médico de cabecera con síntomas leves de esta enfermedad y que van a tener que ser también ellos tratados más allá de la aspirina que hoy en día se receta. Continuamos.
El estallido fronterizo del viernes entre Israel y Hezbolá provocó críticas contra las acciones del grupo islámico en el Líbano, donde las dificultades aumentan debido a una crisis financiera paralizante. En este caso fue el patriarca cristiano maronita Behar Boutros al-Rai quien se pronunció en contra del grupo chiita, diciendo que ninguna organización debería decidir sobre la guerra y la paz del país e instando a detener el lanzamiento de cohetes desde el sur. Sus declaraciones provocaron una importante tensión interna, por lo que el presidente Michel Aoun tomó la palabra para enviar un mensaje de unidad nacional. Aun siendo Aoun un aliado maronita de Hezbolá, condenó las condenas a las que dijo que Rai estaba siendo sometido y enfatizó que la libertad de expresión estaba protegida por la Constitución. El patriarca cristiano maronita dijo que si bien Líbano no había decidido hacer las paces con Israel, tampoco había decidido ir a la guerra. Además, apuntó que el país no quería verse envuelto en acciones militares que provocarían respuestas israelíes destructivas. Bueno, esto es una reacción a lo que pasó la semana pasada, cuando el miércoles se lanzaron unos misiles desde la frontera norte de Israel, es decir, desde el Líbano. Sobre ellos nadie se atribuyó la autoría, hubo una respuesta aérea israelí, y después el viernes y el fin de semana hubo el lanzamiento ya de una andanada mayor de cohetes que también obtuvo una respuesta de la aviación israelí. Y esta vez sí que hubo un reconocimiento explícito de Hezbolá en esta acción. No olvidemos que Hezbolá, aparte de actuar como ejército irregular en el sur del Líbano y atacar a otros países, pues participa de la vida política en el Líbano, forma parte de los gobiernos del Líbano, con lo cual hasta ahora su papel nadie se atrevía a criticarlo, pero hay cambios importantes que han pasado en los últimos tiempos. Hace pocos días se cumplió un año del estallido de ese depósito de elementos químicos en el puerto de Beirut, que provocó un grandísimo destrozo en la capital del país, y a ello se suma una crisis económica terrible, más las consecuencias obvias, como en todos los países, de la pandemia, lo que ha llevado al Líbano a una situación muy desesperada para muchos sectores, y que en parte pues hay quienes achacan, por ejemplo, el tema del estallido del depósito de Beirut, su responsabilidad al grupo Hezbolá, porque evidentemente ellos estaban vinculados con la gestión de este material que utilizaban para la fabricación de explosivos, y ahora también con estos ataques, digamos, por su iniciativa contra Israel, que atraen, por supuesto, una respuesta bélica. Y creo que es la primera vez que a nivel interno empiezan a alzarse voces importantes, digo, dentro del panorama libanés, más allá incluso del sector político, en este caso el mayor líder de la comunidad cristiana en Líbano, que tiene un peso muy determinante, incluso el pronunciamiento del presidente Michel Aoun llamando a la calma y a la unidad nacional. No olvidemos que también hace pocos meses estábamos hablando de las negociaciones que el Líbano está manteniendo con Israel por el tema de los límites de la plataforma marítima frente a sus playas, donde están ubicados los campos de gas natural que podrían ser de gran utilidad económica para cualquiera de estos países. Es decir, hay una especie de cambio de signo en la posición del Líbano respecto a Israel, aunque todavía no tan determinante como para tomar una decisión drástica respecto al papel que pueda jugar Hezbolá en la configuración no solo del gobierno, sino de la sociedad en este país.
Encaramos ahora la última noticia de esta primera parte del informativo. Un tribunal de Estocolmo abrió juicio contra un exfuncionario iraní acusado de crímenes de guerra cometidos en su país en 1988 contra opositores al régimen de Teherán al final de la guerra con Irak. De acuerdo con la acusación, Hamid Nouri, de 60 años y que permanece encarcelado desde su detención en la capital sueca en 2019, era ayudante de la Fiscalía en la cárcel de Gohardast. Gohardast. En la cárcel de Gohardast, donde se cometieron cientos de ejecuciones extrajudiciales de simpatizantes de la organización de los mujahidines del pueblo de Irán. Ese grupo opositor iraní formó parte del conflicto armado entre Irán e Irak, que tuvo lugar, recordamos, entre 1981 y 1988, realizando ataques desde territorio iraquí y en colaboración con las fuerzas de Bagdad. De ahí que las ejecuciones se consideren crímenes de guerra, pero no contra la humanidad, ya que este delito no fue incluido en el Código Penal sueco hasta 2014. El origen del caso es una querella interpuesta por 49 sobrevivientes de dicha cárcel que testificarán durante el juicio, al igual que expertos en crímenes de guerra. De ahí que se hayan reservado 100 días para las vistas y la Fiscalía sueca cuente con que el proceso dure hasta abril del próximo año. Sí, es un caso singular porque estamos hablando de unos crímenes de guerra, que es una figura, digamos, penal más suave que los crímenes contra la humanidad, pero hasta el 2014, como dice la noticia, estos no fueron incluidos en el Código Penal sueco. Por lo tanto, estamos hablando de crímenes cometidos hace 40 años, hace mucho tiempo, pero que los sobrevivientes de la acción de este personaje pues han conseguido impulsar este proceso contra Hamid Nouri. Entiendo yo que él estaba residiendo en Suecia y por eso lo pudieron detener y ahora lo van a juzgar. Ahora tiene 60 años, en ese entonces estaba en los 20 y pocos y actuaba como ayudante de la Fiscalía, es decir, en el terreno, digamos, judicial, pero en una cárcel en la que se hacían cualquier cosa menos justicia, ¿no? Y bueno, estamos hablando de casos muy lejanos en el tiempo, de crímenes de guerra, algo que podría asemejarse o asimilarse de alguna manera a lo que hacen los tribunales penales internacionales. Pero en este caso, pues la ley sueca parece que tiene jurisdicción para actuar. Veremos en el curso de este juicio si realmente consiguen llevar adelante y hasta el final el proceso. Pero es interesante porque esta guerra y los procesos que se juzgan de ella, estos crímenes de guerra, sucedieron ya bajo lo que se conoce como República Islámica de Irán, que empezó a funcionar en el año 1979 y que tardó muy poco en plantarse en guerra contra su vecino Irak. Una guerra que tuvo varios actos, como en las obras de teatro, porque parecía que se lograba sosegar los ánimos y volvían a encenderse, y esto se prolongó así durante 7 años, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto y si esto tiene alguna consecuencia o no respecto, primero, al juicio universal, es decir, los crímenes que no caducan con el tiempo y que pueden ser juzgados fuera de los países donde han sido cometidos. Y segundo, si esto de alguna manera también atañe o le importa al régimen actual en Irán. Concluimos así esta primera parte del informativo. Les esperamos en unos segundos en la agenda cultural. Bueno, llegamos a la agenda cultural. Hoy, ¿con qué novedades?
Pues con una muy buena noticia que nos llega desde el Museo Sefardí de Toledo, que recupera las visitas presenciales, eso sí, sin renunciar a las virtuales que nos permiten acercarnos a sus actividades desde cualquier punto del mundo y de las que habitualmente les hablamos aquí en Radio Sefarad. De momento, este monumento público nacional apuesta por mantener la vinculación virtual con el público, que ha aumentado durante la pandemia, ya nos lo comentaba su directora Carmen Álvarez Nogales en una reciente entrevista, pero a pesar de que quieren mantener esa perspectiva global en tiempos post-COVID, pues la directora del Museo Sefardí de Toledo ha señalado que se han dado cuenta de que las tecnologías son un canal fundamental para poder desarrollar sus programas de trabajo y de difusión para dar a conocer la cultura judía en España, pero eso no implica que renuncien a estas visitas presenciales que les recomendamos si están en Toledo o cerquita, de las que pueden informarse en la página web del Museo Sefardí de Toledo y seguramente en próximos programas aquí en Radio Sefarad. Sí, la verdad que aparte de todo el contenido que tiene este Museo Sefardí, que en parte se puede conocer de forma virtual, pues lo que es irreemplazable es la visita al propio contenedor, al edificio, a esa maravillosa sinagoga que se conservó casi milagrosamente por el paso de los siglos y con sus epigrafías en las paredes. Realmente es una buena noticia de que la gente vuelva a visitar en persona y ojalá que dentro de poco también los turistas de todo el mundo vuelvan a circular por esa zona. Y continuamos en esta agenda cultural teniendo como protagonista al cineasta Ari Folman, porque su película Where is Anna Frank va a ser protagonista en la apertura del Festival de Cine de Jerusalén, ya saben, el más prestigioso del país y uno de los más importantes en lo que tiene que ver con el cine judío e israelí. Y también esta película, Where is Anna Frank, estará en el Festival Español de Sitges. Esperamos contar con la presencia de Ari Folman en nuestro país y seguiremos muy atentos esta noticia. Y seguimos en Cataluña, en concreto nos vamos a Barcelona porque nos llega una iniciativa muy interesante que conecta Sefarad con el Yiddish. Nos llega desde el Iguo, en Argentina, también en Sefarad el Yiddish dejó su impronta. Nos dicen, acompáñanos a descubrir la historia y la actualidad del Yiddish en España recorriendo barrios, música y curiosidades. Será hoy en torno a la 1 de la madrugada. Les vamos a poner el enlace por si se quieren unir a esta actividad que comienza con un recorrido por la historia y la actualidad de la España Yiddish a cargo de Golda van der Meer de Barcelona, que es directora en estudios lingüísticos, literarios y culturales, con la que muy pronto hablaremos aquí en Radio Sefarad, porque ella es profesora de Yiddish en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona. También habrá un recorrido virtual por la Barcelona Yiddish con Roberto Lapid, que es arquitecto y escritor. Manu Valentín, también de Barcelona, escritor e historiador, nos habla de Voces caídas del cielo. Y La Colmena, la comunidad de autores del Instituto Cervantes de Tel Aviv, con Patricia Wiener desde Alicante. La escritora también participará en este encuentro vinculado con el Yiddish, que se clausura, que termina con Dan Sikorski cantando en Yiddish desde la Plaza Santa Cruz de Sevilla. Así que nos ha parecido una actividad interesantísima para traerla aquí a la agenda cultural y para invitarles a participar. Bueno, ojo, que esto va esta noche en España, la madrugada del miércoles al jueves, pero en Argentina, en origen, pues va a ser antes, creo que son las 7 de la tarde, sí, o algo así. Estén atentos y apenas se enteren de esto, si tienen amigos interesados en el tema, pues comuníquenselo muy rápido porque va a haber poco tiempo de reacción para entrar en esta actividad tan interesante, pero que nos hemos enterado muy a última hora. Sí, pero aún así queríamos traérsela y así nos despedimos hasta mañana. Les esperamos en las noticias aquí en Radio Sefarad. Hasta entonces.